Capítulo 1. El pegajoso. Todo estaba oscuro. Yarek no podía percibir nada que no fuera un entumecimiento tan grande que le impedía sentir incluso su propio calor. Su mente estaba confundida, como si apenas empezara a despertar de una siesta que duró varias horas. Solo pudo empezar a reaccionar cuando la ansiedad de no sentir nada se volvía más y más fuerte, lo suficiente como para obligar a su cabeza a organizar sus ideas. Martín. Desesperado gritó el nombre de uno de sus tantos compañeros de expedición que había estado a su lado desde el inicio del viaje, pero su voz nunca salió. De hecho, no solo no pudo escucharse a sí mismo, tampoco podía escuchar absolutamente nada. El pánico lo invadió enseguida, no paraba de intentar emitir cualquier clase de ruido que se deshiciera del aterrador silencio. Papas, helado, Bob Esponja, mamá. Sus gritos sin sentido solo fueron escuchados por él mismo. ¿Por qué está pasando esto? Hasta hace poco había estado en un pequeño viaje organizado por su trabajo a observar al famoso volcán Etna desde un cómodo y seguro hotel, en Italia. Pero ahora, sin ninguna explicación coherente, estaba atrapado en un vacío desconocido. Forzó a su cerebro a recordar hasta el más mínimo detalle que lo llevó hasta este momento, aunque poco tardó en darse cuenta de que el esfuerzo era en vano. ¿Acaso, volví a resbalarme y me golpeé la cabeza? La idea de haberse vuelto un muerto en vida, atrapado en su propio cuerpo, realmente lo aterró. Era solo una suposición que empezaba a cobrar sentido al ser incapaz de moverse o de percibir su entorno. El lugar en el que estaba empezó a temblar bruscamente, lo que sacó a Yarek de sus deprimentes pensamientos. ¿Eh? ¿Me estoy moviendo? Por un momento se sintió realmente feliz al finalmente sentir algo. Oh, sí me estoy moviendo. Poco a poco el temblor se volvía más fuerte. Oh mierda, me estoy moviendo. Pensó, esta vez angustiado. Como si se tratara de un hámster atrapado en su esfera de plástico, sentía que todo daba vuelta tras vuelta a velocidades peligrosas. Parecía un milagro que no se mareara o tuviera ganas de vomitar el sándwich de salchicha que había almorzado unas horas antes. El violento e impredecible movimiento lo hizo extrañar el silencio en el que había despertado. Para su agrado y disgusto, el sonido regresó en forma de un fuerte golpe que calmó todo movimiento. No sentía náuseas, pero sí ese extraño sentimiento de vértigo que aparece cuando bajas de una montaña rusa especialmente alta o cuando tocas el suelo luego de horas de saltar en un trampolín. Con el golpe no solo se detuvo el tambaleo, también, y de forma inexplicable, le permitió sentir la fría brisa invernal. El canto de las aves reconfortó su agitado corazón y calmó su hasta ahora caóticamente. Con la llegada del sonido y la falta de todo el ruido de los diferentes aparatos médicos, sabía que no estaba acostado en el hospital en un estado vegetativo. Pero entonces, ¿en dónde estaba? Un momento, brisa invernal. Pero si apenas estamos en verano. La ciudad en la que se estaba alojando se sentía bastante el calor aunque fuera de noche o lloviera, era imposible que de un momento para el otro la temperatura cambiara tanto. Apaguen la luz, ¿realmente me está molestan? Fragmentos de lo que supuso era roca cayeron sobre él, dejando una grieta lo suficientemente grande para que los rayos del sol la atravesara. Jared podía jurar que escuchaba el canto de los ángeles al ver la luz entrando. Ni siquiera se molestó en preguntarse el por qué salía de una grieta, casi de manera instintiva buscó la fuente de la luz. Aún no sabría decir si sus brazos y piernas se movían, pero al ver que la luz se hacía más grande, sabía que se estaba moviendo hacia ella. Cuando se acercó, rasgó la grieta con toda la fuerza que pudo sacar en un intento de hacerla todavía más grande. Ya casi, luego de lo que se sintió como horas de duro trabajo, la pared donde estaba la grieta se desmoronó por completo, permitiéndolo salir. Una explosión de colores, sonidos y olores lo recibió con fuerza. Pero fueron demasiados estímulos, intentó cerrar los ojos para evitar tanta información del entorno. Para su sorpresa, no pudo hacerlo. Había algo extraño. No había rastros de los edificios, del hotel o de sus compañeros por ninguna parte, todo el lugar era un bosque cubierto con montones de nieve. Eso no fue lo que preocupó de inmediato, sino la forma en la que podía ver todo. Adelante, atrás, arriba y básicamente percibía todo a su alrededor de forma tan clara que era imposible para un ser humano. Tal vez me golpeé demasiado fuerte la cabeza, y ahora estoy alucinando cosas, elevó su mano para rascarse los ojos. Pero, lo que apareció no fue la piel perfectamente cuidada e hidratada de siempre. La mejor forma de describirlo era la de un fluido azul extremadamente pegajoso, casi como un moco líquido. ¿HMM? Pensó en bajar su mano, algo que el moco imitó.
La subió y bajó varias veces, en cada una ese extraño moco azul hacía lo mismo. HMMM. El semilíquido cuerpo se agitó como gelatina en respuesta a los sentimientos de Yarek. Oh no, 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 no. Se arrastraba por todos lados a la velocidad de un bebé, dejando un rastro en la helada nieve que se volvía más grande cuando volvía a pasar. Mientras observaba el fluido azul, experimentó una combinación de asombro y temor. ¿Cómo era posible que su mano estuviera hecha de este extraño material viscoso? Se sentía en una pesadilla surrealista. Su mano y el resto de su cuerpo se movía como una masa de gelatina, respondiendo a sus pensamientos y movimientos de una manera que desafiaba cualquier explicación lógica. Esto no puede ser real, murmuró para sí mismo, mientras seguía tambaleándose. Cada movimiento parecía ser controlado por su voluntad, pero al mismo tiempo, era completamente ajeno a cualquier experiencia que alguna vez hubiera experimentado. El frío gradualmente lo obligó a calmarse hasta quedarse quieto, analizando lo que ahora eran sus extremidades, si así podía llamarlas. Esto es tan extraño, sorprendentemente no le era nada difícil moverse, incluso se atrevería a decir que ahora tenía mejor control de sí mismo de lo que jamás había tenido. Solo bastó un poco de concentración para que una parte de su masa azul se deformara hasta parecerse a un osetno al que había fotografiado en el Ártico hace unos años. Utilizó otras partes del moco para recrear diferentes animales y figuras de varias series. Su nueva visión de 360 grados le permitió observar perfectamente cada una de sus creaciones, incluyendo el resto de slime azul que le daba forma a su cuerpo. No, no es el momento de jugar. Regresó su atención al asunto central. Al examinar detenidamente el bosque, notó una extensa cortina de humo que se elevaba desde un punto donde la nieve se dispersaba y agitaba, como si algo hubiera impactado a una velocidad asombrosa. Lo que más le llamó la atención fue el rastro de algo siendo arrastrado sobre la nieve, que empezó cerca del centro de la cortina de humo hasta terminar justo debajo de él. Un momento, ¿yo hice eso? Extremadamente curioso, y con la esperanza de encontrar alguna respuesta que lo ayudara a aclarar la situación, investigó el origen de tanto humo. Lo que encontró fue una piedra con un tamaño decente que había empujado la nieve de su alrededor. Jarek inmediatamente pensó en una especie de meteorito que no se desintegró por completo al entrar en la atmósfera del planeta. La grieta por la que había salido seguía ahí, lo que respondió una de sus dudas. Sin embargo, ahora tenía muchas más. Nada de esto tenía sentido. Pasó de ser una bola de carne holgazaneando en un hotel, a una bola de moco que salió de una roca, la cual aparentemente se había estrellado en medio de la nada, solo porque sí. Se negó a aceptar la idea que empezaba a surgir en su mente. El frío empezaba a pasarle factura, por lo que sin muchas opciones, regresó al interior del meteorito que seguía estando tan caliente como para evitar que muriera por hipotermia, aunque no estaba seguro de si eso seguía siendo posible. A la mañana siguiente y con el impacto inicial controlado, finalmente lo aceptó. Maldita sea. Agitó violentamente un tentáculo que mandó a volar parte de la nieve cercana al meteorito. No tuvo la necesidad de dormir en toda la noche, por lo que pasó el tiempo pensando en cómo había terminado en esta situación. Para su desagrado, no pudo pensar en otra idea que no fuera la de su propia muerte. Se sintió envuelto en una melancolía profunda. Todo por lo que trabajó por tantos años, su familia que esperaba grandes noticias acerca de sus logros, y sus múltiples mascotas que amaba con todo su corazón, ahora se habían ido de un segundo para el otro. La contemplación de su propia muerte resonaba con pensamientos dolorosos y recuerdos nostálgicos. La ausencia de las risas de sus seres queridos y el calor de los abrazos dejaron un vacío gigante en su ser. Se dio cuenta de que la presencia de estos recuerdos ahora se reducía a un rastro de emociones, como huellas efímeras en la nieve que pronto serían borradas por el paso del viento. Cada árbol, cubierto de escarcha, parecía susurrarle los recuerdos de días que ya nunca podría volver a experimentar. Se aferró a ese sentimiento, creyendo que si dejara de pensar en ellos, todos sus recuerdos desaparecerían por completo en un abrir y cerrar de ojos. Lamentablemente, sus nuevas circunstancias le impedían seguir quieto. Le gustara o no, ahora tenía que decidir qué hacer a partir de ahora. Sin duda alguna, él se había vuelto una especie de slime mágico o algo por el estilo. No se sintió tan mal de haber perdido su carne como habría esperado. Al menos ya no me duelen las rodillas, se burló intentando alegrarse a sí mismo.
Claro, este nuevo cuerpo tenía sus ventajas y todo, pero Yarek inmediatamente notó las enormes desventajas que lo dejaban en una situación extremadamente peligrosa. Con la salida del sol, decidió poner a prueba los límites de sus capacidades físicas mediante una serie de ejercicios matutinos. Desafortunadamente, su rendimiento resultó tan decepcionante como sus calificaciones en todo lo relacionado con números complejos. En primer lugar, la velocidad a la que se movía era tan lenta que incluso un bebé gateando podría superarlo mientras se burlaba de su lentitud. En segundo lugar, su fuerza dejaba mucho que desear, levantar una rama no muy grande se volvía una tarea titánica para él. En tercer lugar, y lo que más le dolía, era su aparente falta de habilidades sobrenaturales, aparte de ser anormalmente repugnante y espeluznante a la vista. No podía saltar, lanzar bolas de ácido ni realizar ninguna de las cosas que creía que un Slime podría lograr. ¿Era eso o simplemente no tenía ni idea de cómo usar estas habilidades? No esperaba que hubiera un dragón legendario escondido en una cueva que estuviera dispuesto de darle un nombre y otorgarle poderes monstruosos, pero al menos pedía poder defenderse de cualquier peligro que amenazara su pobre y débil vida. Si esto sigue así ni siquiera podré alimentarme. Con esos pensamientos, recordó ese otro enorme problema. No creía tener un estómago, pero de alguna manera todavía podía sentir un hambre bastante molesta. La idea de intentar cazar un ratón apareció en su mente, pero desapareció incluso más rápido. Para empezar, ni siquiera sabe cómo hará para poder comer y digerir, pero de eso se preocuparía más tarde. Yarek eligió una dirección al azar y empezó a moverse. Su objetivo era descubrir la mejor manera de alimentarse, sin realmente preocuparse por si algún veneno en la naturaleza pudiera matarlo. La noche había vuelto a caer antes de que Jarek lo notara, y en todo ese tiempo no encontró absolutamente nada. No vio animales, no vio plantas comestibles ni siquiera luego de excavar un poco en la profunda nieve, parecía que todo el bosque estaba muerto o en un profundo sueño que afectaba a los animales y plantas por igual. Una parte de él se sentía aliviado de no encontrar un clásico goblin o cualquier criatura fantástica con un antojito de medianoche. Después de todo, si su existencia como Slime era posible, nada impedía que hubiera un sinfín de seres desconocidos rondando por ahí con un taparrabos mugriento y unas increíbles ganas de aumentar la especie. Todavía existía la posibilidad de que no cruzó a otro mundo como en ciertas películas que había visto y siguiera en el planeta Tierra, pero esto era más una esperanza vacía y sin sentido. Y la verdad esperaba que no fuera el caso, en su mundo no habría forma de que él pudiera tener una vida normal siendo lo que es ahora. Su situación actual no era mejor y el cuerpo en el que ahora habitaba parecía venir del espacio, pero eso no le impediría intentar mezclarse con el ecosistema local. Con sus ánimos por el suelo estaba por rendirse y regresar al meteorito, pero justo cuando había retrocedido un poco, pudo ver en la lejanía lo que parecía ser una pared de concreto escondida entre los árboles. Mierda sí, vida inteligente. Pensó emocionado. Arrastrándose entre los arbustos cubiertos de nieve y de la manera más sigilosa que su cuerpo le permitía, poco a poco se acercó hasta la pared. Si era un pueblo humano, tenía la esperanza de que sus residentes estuvieran dormidos para poder robar una parte de sus cosechas o lo que sea. En este punto estaba dispuesto a comer cualquier cosa. Para su desagradable sorpresa, lo que le esperaba solo era más decepción. Efectivamente era un pueblo, pero era uno que estaba completamente destruido y, sin duda, abandonado por sus antiguos residentes. Había varias casas, cada una construida de concreto con paredes derrumbadas, puertas rotas y más de una sin techo. La escena ante él revelaba la triste historia de un lugar que alguna vez fue hogar y comunidad, ahora reducido a unas tristes ruinas. Los restos de las casas no eran lo suficientemente claros como para que Jared pudiera adivinar exactamente la época en la que se encontraba basándose únicamente en la arquitectura, aunque deseaba de todo corazón que no estuviera en una especie de época medieval con todo y su olor a mierda en las calles de todas las ciudades existentes. Un escalofrío fantasmal lo recorrió al pensar en eso. Y hablando de escalofríos, la temperatura había vuelto a bajar, por lo que Jarek buscó refugio en la casa que parecía ser la más segura y con menos hoyos en comparación a las demás. Gracias a su estado semilíquido, pudo pasar entre uno de los múltiples agujeros de la pared hasta que entró exitosamente. Si hubiera un pedazo de jamón esperándome, ese lugar sería 5 estrellas. Al parecer, Yarek no fue el único en elegir esta casa como refugio temporal. Ante él, descansaba plácidamente una enorme criatura peluda, roncando suavemente. Yarek quedó atónito.
Aquella cosa se asemejaba a un perro, aunque solo si los perros fueran del tamaño de un león y tuvieran 6 patas con peligrosas espinas rojas en sus costados. ¡De demonio!, pensó. Esto era la prueba definitiva de que ya no estaba en su mundo de origen. La enorme porquería peluda, con espuma maloliente escurriéndose entre sus colmillos amarillentos y doblados de formas antinaturales, emanaba un calor que derretía la nieve cercana. Nah. Nope, no, olvídalo. Quería regresar por donde había entrado. Sin embargo, sus acciones no correspondían con sus pensamientos e intensas ganas de orinarse en sus inexistentes pantalones. ¿Pero qué? Algo lo llamaba con fuerza. Tal vez era una voz. O tal vez un sentimiento que lo instaba a acercarse al monstruo a pesar de sus inútiles intentos de salir arrastrándose como niña. Realmente no tenía forma de describirlo. A medida de que se acercaba, el miedo y asco cambiaban al deseo. El monstruo, todavía dormido y sin señales de que fuera a despertar, tan indefenso y peligroso a la vez, no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. La consciencia de Jarek se volvía confusa, todos sus pensamientos se enfocaron únicamente en el perro demoníaco, ya no había rastros de miedo cuando estaba justo enfrente de la criatura. Tal vez, solo un poco está bien, formó un tentáculo y lo colocó en la frente del perro que permanecía dormido. El tentáculo se fundió con la piel azul debajo de todo el negro pelaje del perro de manera gentil y rápida. Pronto, el resto del cuerpo de Jarek le siguió hasta que desapareció por completo dentro de la criatura. Jarek ni siquiera tuvo tiempo de pensar en lo que acababa de hacer cuando una oleada de energía lo engulló por completo. Toneladas de recuerdos azotaron a Jarek sin piedad. Ninguno de estos recuerdos le pertenecían a él, sino a su víctima. El momento en el que nació, las incontables y mortales peleas que tuvo con sus 70 hermanos, toda la ira, miedo y hambre que el pobre había experimentado durante toda su vida corrieron por el corazón de Jarek en tan solo fracciones de segundos. En ese momento, el perro demoníaco despertó con los ojos inyectados en sangre, retorciéndose al experimentar sentimientos que hasta ahora habían sido inexistentes para él. Las heridas que había sufrido en su última batalla territorial pronto desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. En primer lugar, la inexplicable hambre que lo atormentaba era suficiente para volverlo loco. Ambos, abrumados por la presencia del otro, se dejaron llevar ante la casi interminable energía que engullía sus mentes. Esto es malo, yo tengo que salir. Los últimos pensamientos coherentes de Jarek se callaron. ¿Irnos? ¿Pero por qué lo haríamos? Este es nuestro territorio. Imágenes de un perro, similar al que había poseído pero de mayor tamaño, los azotaban sin piedad, proyectándose en sus mentes. El animal con el que Jarek se había fusionado gruñó en respuesta. Sí, este lugar es nuestro. Solo nosotros somos dignos. La biomasa azul salía de los poros del perro demoníaco, poco a poco cubriéndolos por completo. Su de por sí ya sorprendente tamaño aumentó en gran medida. Si antes se veía como un león, ahora era igual de grande que un oso adulto. Las afiladas espinas en sus patas delanteras se volvieron aún más afiladas y expansivas, mientras que sus músculos se inflaban hasta el punto en que parecían al borde de la explosión. Solo nosotros. El Garm mayor descansaba cómodamente en medio de todas las hembras de su clan. La batalla territorial que se llevaba a cabo luego de cada cambio de guarida lo había dejado agotado y con múltiples heridas, pero la energía gastada valió completamente la pena. Ahora que había matado al anterior jefe del clan y vencido al resto de contrincantes, se había ganado el derecho de reinar sobre su grupo por los siguientes 40 años que se la pasaría disfrutando de los placeres, del poder y privilegios que el título le permitían gozar al máximo. Uno de esos privilegios era el tratamiento curativo que su manada le podía dar. La toxina en sus lenguas era mortal para casi todos los seres vivos, pero al usarla entre los de su misma especie servía para calmar el dolor y sangrado de sus heridas a una velocidad sorprendente. Sus compañeras lamían gentilmente los rasguños y moretones, dejando que las toxinas aliviaran el dolor y eliminando la posibilidad de que cualquier infección llegara a desarrollarse. El Garm mayor se sentía poderoso e indestructible ante la vista de los cadáveres de sus hermanos en el suelo, algunos siendo devorados por las crías más desarrolladas, mientras que otros eran enterrados por la tormenta de nieve. No se sintió triste en lo absoluto, después de todo, ellos lo habrían matado de ser posible. Pero eso era cosa del pasado, ahora solo debía recostarse y disfrutar del espectáculo que estaba por venir.
Recostó su enorme cuerpo dispuesto a dormir mientras seguían curándolo, soñando con su brillante futuro lleno de comida y diferentes placeres sin fin. Después de todo, él podría solo darle una pequeña parte a los demás y devorar todo lo demás. Soltó un gruñido contento antes de cerrar los ojos. Pero no pudo seguir disfrutando de su sueño cuando una de las paredes de concreto explotó, esparciendo fragmentos de piedra que lastimaron a varias de las crías y algunas de las hembras. El Garm apenas pudo abrir los ojos cuando sintió un golpe abrumador que lo lanzó hasta el otro extremo de la casa en ruinas. «Ya llegamos, perras». El Garm, atónito, vio como algo mucho, pero mucho más grande que él, rugía descontrolado enfrente de su recién adquirido trono. Por un momento lo confundió con uno de sus hermanos, que tuvo la suerte de ser perdonado, y lo hizo todavía más al usar sus sensores en sus patas delanteras. Esa cosa emitía una frecuencia bastante similar, por no decir idéntica, a los suyos. Pero eso dejó de importarle al instante. Sea lo que sea, estaba parado en su hogar sin invitación o permiso, que era exactamente lo mismo a desearle la muerte a él, que era el líder. Una actitud completamente imperdonable. El enfurecido Garm corrió directo a la lucha sin el más mínimo rastro de vacilación, tan rápido como sus heridas le permitían. Embistió al enorme intruso con una fuerza que normalmente destrozaría a cualquiera que recibiera el impacto. La ráfaga de aire resultante del golpe le hizo creer al Garm que ya había ganado. Pero nunca vio la sangre volando. Ni siquiera pudo mover al intruso un solo centímetro. No había sido diferente a chocar con una enorme piedra. Los Garms que no habían recibido daños cuando la bestia azul entró, se alejaron de la escena. Cada uno sabía que un encuentro había empezado. A pocos realmente les importó sus profundas heridas. Los casi 200 miembros de la manada llegaban poco a poco a presenciar el combate cuando escucharon todo el ruido que su actual líder producía con cada uno de sus intentos por derribar al gigante azul. La respiración del líder se volvía pesada, sus músculos se marcaban dolorosamente al usar toda la fuerza que podían reunir, pero no parecía surtir ninguna clase de efecto en su rival. La embestida en la que siempre había confiado se parecía más a un masaje que a un ataque mortal para ese extraño ser. De un golpe en la espalda, el Garm líder cayó al suelo casi al instante. Dolor horrible recorrió desde su espalda hasta su estómago tan rápido que nubló su conciencia por unos segundos. Muchos huesos habían sido destruidos con un solo golpe. Una risa gutural y distorsionada se escuchó por todo el pueblo abandonado. El resto de la manada, con una mezcla de miedo y respeto, aullaron en respuesta ante semejante rugido. Pero el gigante azul no se detuvo solo con eso, levantó del cuello al casi moribundo líder antes de sujetar su abdomen con ambos brazos y saltar. Ambos salieron disparados del techo tan alto que atravesaron los árboles en cuestión de segundos, solo para caer con fuerza a la nieve que no pudo hacer nada para suavizar el impacto. El líder, tambaleante y casi sin fuerza, se negaba a perder todo por lo que había trabajado tan duro, gruñó amenazante para demostrárselo a su rival. Aún con 3 de sus patas rotas y colgantes, volvió a lanzarse con sus garras por delante. De un segundo para otro, todo el mundo del antiguo líder se volvió oscuro. ¿Vieron eso, bastardos?, gritó histérico. Los eufóricos Garms que habían presenciado la pelea de inicio a fin rodearon a Jarek, giraban y gritaban igual o incluso más fuerte al ver la fuerza de su nuevo líder. Todos, babeando de emoción, se postraron sumisamente ante los pies de Jarek. Ja 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 ja. ¡Oh, diablos! El sol empezaba a brillar. Las Garm, todavía felices, roncaban mientras se apoyaban sobre el cuerpo en el que Jarek había entrado por mero instinto. Decir que se desconocía a sí mismo era poco. Jarek estaba genuinamente asustado por sus propios actos. Después de su pequeña pelea recobró su juicio justo cuando estaba devorando al que ahora sabía que era el nuevo líder de estas criaturas, o más bien, antiguo líder. Si no vomitó fue solo porque no podía. Ahora todo tenía un poco más de sentido. El meteorito, sus inútiles habilidades defensivas y que ahora estaba literalmente dentro de un organismo vivo sin causarle daño lo hicieron evidente. Yo, soy un sim. El Garm huésped bostezó tan fuerte que más se había escuchado como un grito. Cállate, Martín. Enojado por ser interrumpido, formó un tentáculo para golpearle la nariz al molesto perro. Para bien o para mal, el perro solo volvió a dormir luego de otro profundo bostezo. Jarek maldijo al sarnoso. La corpulenta figura y respiración torpe y ruidosa de Puck le recordaban a su pachoncito compañero Martín, así que empezó a llamar a esta cosa con ese nombre para sentirse un poco más cómodo.
Él podía ver por dentro y fuera del cuerpo de Martín, cada músculo, cada célula en movimiento, mientras mantenía su vista de 360 en todo el entorno, independientemente de si usaba los ojos de Martín o cualquier otra parte incluida la piel. Era tan extraño pero cómodo a la vez estar dentro de algo vivo, ahora ya no sentía el hambre o frío que lo había estado molestando desde que salió del meteorito. Como sea, esto es millones de veces mejor que ser un aburrido slime. Por primera vez desde que había llegado a donde sea que fuera este lugar, Jarek se sintió feliz. Obviamente seguiría eligiendo regresar a su viejo cuerpo lleno de Doritos si tuviera la oportunidad, pero ahora era un simbionte. O por lo menos algo sumamente parecido. Él nunca se había considerado a sí mismo un fan de la raza de los Clintar o de los cómics en general, pero tampoco era un tema que desconociera, había leído lo suficientes como para entender la mayoría de sus capacidades. Pero porque, de todas las cosas en las que pude transformarme, tuvo que ser una especie ficticia. No había forma de siquiera idear una teoría con la nula información que Jarek tenía acerca de su situación actual, pero ya sea porque de verdad murió mientras dormía o se haya golpeado la cabeza al estar explorando la ciudad, al final no importaba. Probablemente nunca conseguiría las respuestas a ninguna de sus dudas existenciales. Su melancolía regresó de inmediato, sofocando la emoción de ser un venoso azulado. Aunque en este momento no podría estar más cerca de algo vivo, se sentía solo, como nunca en su vida se había sentido. Martín pareció darse cuenta del estado de su nuevo inquilino. De inmediato se olfateó el brazo, en un intento extraño de animarlo. Algo que conmovió al pequeño simbionte más de lo que le gustaría admitir. En realidad no eres tan malo, ¿sabes? Al ver a Martín, una idea surgió como faro en la oscuridad. Es verdad, ahora somos los jefes. Guardó los pensamientos innecesarios en lo más profundo de su mente, para concentrarse en lo que haría a partir de ahora. Por lo que pudo contar había más de 200 perros reunidos en este poblado abandonado, si por lo menos la mitad tenía el coraje que el antiguo líder demostró entonces eran un grupo casi invencible por decirlo menos. Incluso en su trabajo como fotógrafo de la vida salvaje, no había visto un grupo tan mortal como este, si los usaba con cuidado podría hacer una infinidad de cosas que seguramente le traerían riqueza sin imagen. Una cría cayó al suelo de repente, sin indicios de vida, sus hermanos no tardaron en correr para devorar el cadáver de forma mórbida y sin sentimientos. La que se supone era su madre no solo no intentó evitarlo, también participó al llevarse la cabeza de su hijo y tragarla de un mordisco. No existe la perfección de todos modos, son solo detalles menores. Al observar detenidamente a la manada, las esperanzas de formar un ejército invencible se desvanecían. Concentrándose un poco, Jarek podía revivir algunos de los recuerdos de Martín y, aparte de su migración cada ciertas décadas, estos perros casi siempre se la pasaban dormidos, fornicando, comiendo presas lentas que acumulaban o practicando el canibalismo. Eran una bola de holgazanes. Ni siquiera los leones eran tan flojos como estos desgraciados, una vez que llegan a la edad adulta, no hay forma de cambiar sus pésimos hábitos. Los cachorros tampoco eran mejores, la mitad se morían por alejarse demasiado, una terrible falta de atención materna o simplemente por sus juegos exageradamente agresivos. Era literalmente un milagro que hubiera tantos adultos sin lesiones graves a la vista o algún miembro faltante. Pero todavía tenía esperanza, aunque fuera más pequeña que un tardígrado. Solo tú y yo, Martín, nosotros somos un ejército de un solo sarnoso. Los ronquidos fueron la única respuesta que Jarek obtuvo. Me rindo. Hola. Como ya había dicho en una publicación anterior, empezaré a subir capítulos de mi historia de Wattpad. Aunque esta es solo una prueba. La verdad, estoy bastante emocionado con este proyecto, principalmente porque es la primera historia que hago desde cero. En sí, el protagonista renació como un simbionte, pero aparte de eso, todo lo demás es mío de mí. Algunos dirán: ¿Oh, Muffin, otra historia de reencarnado? ¿No te aburres o qué, papi? La respuesta es no. Les recomiendo visitar mi página, en ella, subiré capítulos tipo enciclopedia, detallando las costumbres y habilidades de las diferentes especies y razas que iré añadiendo a la historia. Así que, solo era eso. Arriba las putas.